Hola, ¿qué tal? Rescatadores y rescatadoras de electrodomésticos. Aquí estamos con este centro de lavado de la marca Kenmore, pero que es fabricado por Whirlpool. Ahora te voy a mostrar cómo extraer el panel para cambiarle el timer a lo que es la secadora, porque es que se le ha partido la espiga. Bueno, ahora te lo muestro. Y lo primero que debemos hacer es extraer dos tornillos que trae esta tapa de acá abajo. Esta tapa, la cubierta esta, tiene unos ganchos. Después que le extraigas los tornillos de ambos extremos, tiene unos ganchos. ¿No ves los ganchos allá? Hay que inclinarla un poquitito más de lo normal. Luego debemos extraer este tornillo que está acá. Y una vez extraído el tornillo, debemos hacer con un destornillador plano o de paleta, debemos hacer una palanca acá, tanto arriba y debajo, para que se desenganche este pequeño panel de plástico. Pero mira lo que te decía. ¿Ves que le falta la espiga? Por eso es que el botón no se le puede colocar. Entonces voy a extraer el tornillo y voy a mover el panel. Voy a extraer el panel. Que te quiero mostrar cómo es que está sujeto a la secadora. Vale, ya extraje el tornillo y ahora me introducimos por este costado un destornillador plano, más o menos a media pulgada, 1,5 centímetros más o menos, mejor dicho, que tiene un agujero acá y tiene otro agujero más abajo, que es donde engancha este panel de plástico. Realmente aquí entre nosotros, de todos los diseños de Whirlpool o Kenmore, este es, a mi criterio, la más grande que he visto. Pero bueno, tenemos que seguir con este tipo de diseños para continuar reparando. Observa los agujeros que tiene. Ya del otro lado, del otro extremo ya sale solo. ¿Lo ves acá? Que tiene estos ganchos de plástico. Vale, pues mira, suerte que anduve al loro, porque acá tengo uno. Obsérvalo acá, déjame ver si se logra ver. Creo que vas a poder apreciar la diferencia. Este de acá se ve que está en buenas condiciones. Sin embargo, mira este. Y he tenido que ajustar un poquito más el bracket este, porque venía torcido de la factoría. Bueno, ahora el siguiente paso es extraer estos 4 tornillos para sacar el panel. Ya en esta fase debía decirte que hemos quitado la electricidad desde que comenzamos a trabajar, ¿eh? Te digo para que lo tengas en cuenta, es decir, que aquí no puede haber corriente. No obstante, vamos a verificarlo. ¿Ves? No hay corriente, no pita. Vamos a ver aquí la lámpara. La lámpara sí pita. Aquí no hay power. Entonces ahora vamos a extraerle estos cables. Primero que todo, le extraemos los cables. Siempre con mucho cuidado. Yo utilizo, nunca, para no tirar de los cables, yo siempre utilizo un destornillador plano o de pala para poder desconectarlos. Una vez extraídos los cables, entonces sacamos los tornillos que sujetan el timer.
Ya extraje el timer, como puedes ver, y quería compartirte algo bueno que tiene, porque todo no puede ser malo. Algo bueno que tiene. Mira, ¿ves ese gancho que está ahí? Y este otro que está acá. Quiere decir que el panel se sujeta y no se cae. Bien, pues aquí tenemos el timer nuevo, y el timer antiguo. Es muy fácil de identificar. El timer antiguo no tiene espiga y el timer nuevo sí tiene la espiga. Ojo con estas espigas, porque son muy fáciles de quebrarse, como puedes observar en esta. Pero eso no es lo que nos interesa ahora. Lo que nos interesa es ver si nos enviaron el correcto. Y para eso tenemos que compararlo con las conexiones. Le damos la vuelta y miramos las conexiones. A ver, 4-2, 4-2, 2-1, 2-1. Perfecto. Y aquí esta de acá arriba, muy bien. Ya está, listo. Ya podemos entonces colocarlo acá encima. Bien, como puedes ver, ya está listo el tinglado para regresarlo. Y nada, del mismo modo en que lo sacamos todo, así debemos colocarlo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des un like. Pues para evitar que esto suceda, porque se ve que ha sucedido producto de que fue forzado el dial, entonces lo que yo le hago es que le hago unas flechitas, aunque no quedan muy estéticas porque son hechas a mano, sí quedan muy prácticas. Le hago unas flechitas acá arriba, encima, para que la persona sepa hacia dónde debe girar el dial. De este modo no dejamos margen al error. Entonces ahora colocamos el botón y listo. Mira, siempre girar hacia la derecha, a favor de las manecillas de reloj, nunca en contra. Gracias de nuevo por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Y manito arriba si te ha gustado. Y como siempre, un consejo: nunca te vayas de casa sin comprobar si funciona.